Hola y bienvenidos a esta 13ª clase de el curso de Inmunología General. Hoy día conversaremos y vamos a seguir hablando acerca de la inmunidad mediada por células y hablaremos específicamente de los linfocitos T helper o también llamados linfocitos T auxiliares o colaboradores. Nosotros sabemos que estos nacen de la diferenciación, luego que es activado el linfocito TCD4 y ahí aparecen estos llamados linfocitos T helper. Siempre se van a notar los linfocitos T helper porque poseen este marcador CD4, por lo tanto se dice que son CD4 más o CD4 positivos. La imagen clásica de los tipos de linfocitos T helper es esta que ustedes ven aquí, sacada del libro Tizard de Inmunología Veterinaria, en los cuales cuando se activan los linfocitos T helper existirían dos subpoblaciones, los linfocitos T helper 1 y los linfocitos T helper 2. Cada uno de ellos se activa por distintos tipos de citoquinas, generan y producen una cantidad de citoquinas distintas y cada uno de ellos activa una parte de la inmunidad distinta. Y en general los linfocitos T helper 1 tienen que ver con la activación de la inmunidad celular y los linfocitos T helper 2 se dice que tienen que ver con la activación de la inmunidad humoral. Bueno, esta imagen clásica sabemos ahora que no es así, sino que tiene un poco mayor de complejidad. Tenemos distintas subpoblaciones de linfocitos T helper. ¿Okay? Entonces, tenemos los linfocitos T helper foliculares que se encuentran en los nódulos linfáticos. No está muy claro si ellos después se transforman en linfocitos T helper 1 o 2 o 17, como vamos a ver, o se siguen siendo ellos un subset separado. Y tenemos, como ya habíamos dicho, los linfocitos T helper 1 y T helper 2. Y además aparece una nueva subpoblación, que son los linfocitos T helper 17. Y además existen los linfocitos T reguladores, que provienen de estos linfocitos T CD4+. No se les llama T helper o colaboradores, pero son reguladores. Existen algunos que son reguladores que aparecen directo de la activación y otros que son inducidos. Por eso aquí en esta imagen aparecen con una I anterior. Son linfocitos T reguladores inducidos. Vamos a ver más o menos cómo funciona cada uno. Vamos a partir pensando en la forma clásica. ¿Qué pasa cuando tenemos linfocitos T helper 1 y T helper 2? De hecho, al comienzo se habla, si ustedes miran al centro ese linfocito, que primero tenemos un linfocito T helper 0. Es más bien una cosa que no está muy clara, así que no lo vamos a tomar en cuenta, pero ese se diferencia en estas dos subpoblaciones que son las más estudiadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esta diferenciación en estas dos subpoblaciones? ¿Ya? Hay genes que se activan y eso es lo que aparece aquí en este linfocito TCE4 adentro, donde dice STAT1 o STAT6 o GATA3. Esos son genes que se activan en esas subpoblaciones. Entonces, si ustedes se fijan, el entorno de citoquinas es distinta para cada uno. ¿Okay? Y principalmente cuando hablamos de los linfocitos T helper 1, al comienzo de la diferenciación va a estar muy involucrado interferón gamma. ¿Okay? Y la interleuquina 12, lo que lleva a la generación de la subpoblación de linfocitos T helper 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de la subpoblación y de que activa la inmunidad celular, ¿cómo lo hace?
dos cosas principales. Si ustedes se fijan, a su derecha, esta imagen, ahí tenemos la subpoblación de linfocitos T helper 1. Una de las principales cosas que hace es potenciar la activación de los macrófagos. Ahora los macrófagos actúan mucho más rápido y ya no tienen que esperar a matar el patógeno. Los fagocitan y los matan de inmediato, si es que han sido activados por un linfocito T helper 1. A su derecha ustedes ven además este linfocito T también va a, por la liberación del factor de necrosis tumoral, va a activar y potenciar el funcionamiento de los neutrófilos. Los neutrófilos son, si ustedes se acuerdan, las células del sistema inmune innato que se encuentran en mayor cantidad. Por lo tanto, están potenciando la función de dos células, por lo tanto, potenciando la inmunidad celular. Y además, el interferón gamma va a apoyar la unión del complemento y va a apoyar que nuestros queridos macrófagos sean capaces de reconocer anticuerpos que están opsonizando un patógeno. La opsonización es la propiedad que tienen algunas moléculas del sistema inmune de recubrir un patógeno, como por ejemplo los anticuerpos. Por lo tanto, estos linfocitos T helper 1 van a potenciar la posibilidad de que los macrófagos puedan reconocer esta opsonización. Entonces, es una respuesta mucho más inflamatoria, porque el potenciar las células, la inmunidad celular potencia la citotoxicidad y eso de todas maneras va a generar una inflamación mucho mayor. La respuesta, a diferencia, la respuesta a través de los linfocitos T helper 2 está principalmente asociada a la activación de los linfocitos B. Los linfocitos B que ya han recibido el antígeno, recuerden ustedes, requieren la activación por un linfocito T helper y eso va a llevar a la diferenciación a célula plasmática productora de anticuerpos, al switch de clase, por lo tanto se va a activar la producción de inmunoglobulina E y eso va a llevar a que los mastocitos o células cebada también llamadas y los eosinófilos posean inmunoglobulina E unida a su receptor Fc y cada vez que aparezca un patógeno, los eosinófilos se van a activar y van a degranular sus gránulos tóxicos y los mastocitos o células cebadas van a degranular sus gránulos con principalmente moléculas vasoactivas y que potencian la inflamación. Pero además, los linfocitos T helper 2 lo que hacen es, si ustedes ven aquí a su derecha que aparece un macrófago activado, suprime la activación de un macrófago. Por lo tanto, la activación de la subpoblación de linfocitos T helper 2 va a ser la tendencia de que se active una inmunidad humoral por anticuerpos, más que una inmunidad celular citotóxica. ¿Okay? En general, todas las respuestas inmunes que son suaves están asociadas a la activación de linfocitos T helper 2. Pero existe otra subpoblación que es la del linfocitos T helper 17. Ahora, ¿por qué se les llama T helper 17? No es que hayan existido otros 15 entre medio que se nos olvidaron. Simplemente esta subpoblación se hizo evidente cuando se observó que existían linfocitos T que funcionaban de una manera distinta y que liberaban interleuquina 17. Y por eso se les llamó linfocitos T helper 17. ¿Ya? Ahora, cada una de estas
Y los linfocitos T helper 17 funcionan mucho en lo que es inflamación en el tejido, más que en la inmunidad. ¿Sí? Los tejidos inflamados y participan mucho en la inmunidad innata porque la inflamación llama a muchas células de la inmunidad innata. Ahora, en general estas subpoblaciones tienden a ser un poquito excluyentes entre sí. Es una tendencia, no quiere decir que esto sea siempre así. Pero cuando tenemos un linfocito T virgen y y responde a un patógeno un a través de linfocitos T helper 1, la tendencia es a suprimir la respuesta a través de linfocitos T helper 17. Lo mismo pasa si está la subpoblación de linfocitos T helper 2, que también va a tender a suprimir la respuesta de linfocitos T helper 17. Entonces tienden a ser excluyentes. Y recuerden, como les decía, los T helper 2 suprimen la activación de los macrófagos. Por lo tanto, tratan de ser excluyentes, no siempre es así, pero eso es así. Y acá vemos, por ejemplo, tenemos linfocitos T helper 17 funcionando en un tejido y lo que va a hacer es liberar esta interleuquina 17 y finalmente eso lleva a la liberación de quimoquinas que van a traer más células del sistema inmune, liberación del factor estimulador de colonias de granulocitos que atraen más células del sistema inmune y además comienzan estas a dividirse en el tejido. Entonces, eso es una de las principales complicaciones de tener una respuesta mediada por linfocitos T helper 17. Ahora, si ustedes recuerdan la evolución de una enfermedad en la cual una enfermedad pasa por un estadio en que es alto y luego viene una zona de convalescencia en donde comienza uno a recuperarse de cualquier enfermedad infecciosa, esperamos. Una de las formas en las cuales hay una recuperación es porque existen los linfocitos T reguladores. Y los linfocitos T reguladores lo que hacen es, como su nombre lo dice, regular la respuesta inmune. Y como ustedes ven ahí en el nombre de esta imagen, en muchos casos lo que provocan es la supresión de la respuesta. Por ejemplo, en el que están cada uno de esos palabras dentro de uno de estos linfocitos T reguladores son factores de transcripción, entonces están en el núcleo porque en realidad todos se ven muy igual al microscopio, así que lo único que los diferencia es qué genes se activan. Pero ustedes ven cómo tenemos la supresión de respuesta de los centros germinales en el que está más a la derecha, la supresión de las respuestas asociadas a linfocitos T helper 2, la supresión de las respuestas de los linfocitos T helper 17, el que está aquí casi a la derecha apoya la homeostasis, que es la respuesta inflamatoria, como yo les decía, asociada a los linfocitos T helper 1, ¿ya? Y los que están más acá, a su derecha, ayudan al sobrevivimiento, a la sobrevida del tejido y a la función. Entonces ustedes ven que hay una variedad de linfocitos T reguladores que van a apoyar y que van a permitir que la respuesta inmune no esté exacerbada y más allá de lo que necesita estar. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero falla en los linfocitos T reguladores generan la tendencia a la autoinmunidad, que es una inmunopatología. Por tanto, estos son tipos especiales de linfocitos TCD4 y apoyarán la convalescencia del sistema inmune, de alguna manera, como decir, el apagado
de la respuesta inmune contra un patógeno, cuando el patógeno ya ha sido controlado. ¿Ok? Muchas gracias, estudiantes. Esta era la clase de hoy y nos encontramos para la siguiente clase. Hasta luego.